Buenos días, nuestro grupo se encuentra conformado por Sandra Ramírez y quien les habla, Paula Chaparro. El artículo que escogimos se titula Efectos de un programa de entrenamiento de fuerza máxima en nadadores de competición, una revisión sistemática. Los autores fueron David Ruales y Daniel López. En tipo de investigación, esta es una revisión sistemática de archivos de medicina del deporte de la Universidad Católica de San Antonio, el cual fue publicado el 20 de diciembre del 2022. El objetivo de esta revisión sistemática fue poder analizar estudios de investigación de un programa de entrenamiento de fuerza máxima que influyen en el desempeño de los nadadores de competencia, considerando aspectos como la velocidad, la técnica de la brazada, los virajes y el tiempo de reacción. El artículo compara la natación con otros deportes, destacando que el movimiento en el agua se realiza en una posición horizontal, lo que influye en la resistencia y las fuerzas que se involucran. También explica que el rendimiento de la natación depende de otros factores como físicos, psicológicos y anatómicos, analizando cómo la velocidad está relacionada con la frecuencia y la longitud de la brazada, así como con la energía que utiliza para poder avanzar. También mejora la fuerza, la resistencia muscular y la flexibilidad, lo cual permite nadar de una manera más rápida y eficiente. También resalta la importancia del entrenamiento de fuerza, ya que estudios han demostrado que ayudan a mejorar el rendimiento de los nadadores. Aquí también resalta que hay pocas investigaciones que analizan específicamente el efecto del entrenamiento de fuerza máxima en la natación. Por esto, este estudio busca evaluar cómo este tipo de entrenamientos influyen en la velocidad de nadado, la brazada y los tiempos de reacción en nadadores de competición. Bueno, seguimos con los materiales y métodos, que son los instrumentos de recolección de la información. Esta revisión sistemática se realizó de acuerdo con las recomendaciones y de las normas de los elementos de información preferidos para revisiones sistemáticas y metaanálisis Prisma. Aquí se eligieron 32 artículos para la lectura de texto completo. Se excluyeron 24 con sus respectivas razones, de acuerdo pues a los criterios de inclusión y exclusión, utilizando la metodología paciente, intervención, control y resultados, PICO. Pues para la selección de los estudios se reunieron los siguientes criterios. Tenemos estudios que analizaron parámetros de rendimiento en natación, también intervenciones de programas de entrenamiento de fuerza máxima mayor al 85% de la RM de al menos 4 semanas de duración, también sujetos con nivel competitivo nacional o superior y sujetos con por lo menos 4 años de experiencia competitiva en natación y 10 horas de entrenamiento a la semana, semanales. Artículos en los que se comparan los efectos del entrenamiento de fuerza máxima en el rendimiento de natación. Los artículos de exclusión pues tenían los siguientes criterios. Estudios en otro idioma que no era el inglés, informes de casos de comunicaciones o póster, en congresos y conferencias de revisiones sistemáticas, literarias o narrativas. También artículos que correlacionen la fuerza máxima y el rendimiento de natación sin realizar entrenamiento de la fuerza. También nadadores que presentaban patologías o algún tipo de enfermedad durante el estudio y que estos no se pudieran realizar la prueba. En la evaluación de la calidad se empleó la escala de Pedro, que tiene un propósito de la escala en que los usuarios se utilizan una base de datos que es para identificar con rapidez cuáles son los ensayos clínicos. También esta es fundamentada principalmente en uno de los acuerdos de expertos y de datos no empíricos. Esta escala se compone de 11 criterios y se otorga un punto por cada criterio que tenga bien, según la escala. Tras emplear los criterios de inclusión y exclusión, todos los estudios seleccionados lograron una puntuación de 5 o más superiores para poder ser seleccionados para esta revisión. Con datos referentes a los participantes, pues se tenía en cuenta el número, la edad y el género. También el tipo de intervención, la duración de la intervención, que eran pues semanales, variables analizadas, procedimientos series y las repeticiones y también las intensidades de la prueba. También el método de análisis y los resultados. En la clasificación de todos los estudios se contabilizaron un total de 166 deportistas, en los cuales 109 eran hombres y 57 eran mujeres, con un rango de edad entre los 14 a los 23 años de edad, admitidos de acuerdo pues, a los criterios de inclusión y exclusión anteriormente dichos. Las características pues, de los estudios en los que se utilizó el entrenamiento de fuerza máxima para estos nadadores. Tenemos los resultados que la revisión sistemática incluyó 8 estudios que analizaron los efectos del entrenamiento de fuerza máxima en nadadores entre los 14 y los 23 años. Encontraron mejoras significativas en la velocidad de nado de pruebas como los 400 metros libres, mientras que en las distancias más cortas como los 50 y 100 metros los cambios pues, no fueron significativos. Los estudios sugieren que la fuerza máxima puede influir positivamente en el rendimiento en pruebas de resistencia, pero su impacto en pruebas de velocidad pues, requieren de más investigación. Según el tipo de estudio, 5 fueron ensayos controlados, un estudio piloto, un diseño de medidas repetida entre grupos y un estudio comparativo. También analizó el tamaño de la prueba de la muestra, diferencia entre el grupo control, el grupo experimental y entre el sexo y la edad media de los sujetos, siendo 7 los estudios que utilizaron una muestra igual o mayor a 16 sujetos. Pues como podemos observar en la tabla están los estudios, el número de participantes, el sexo, la edad, el nivel competitivo, el programa de entrenamiento de fuerza, como por ejemplo realizaron sentadillas, peso muerto, press de banco, press
de brazo, dominadas, press de hombros, sentadillas, y esto pues en los músculos extensores de brazo, y también pues se analizó el rendimiento medio. El entrenamiento de fuerza máxima tuvo efectos positivos en la velocidad de nado, especialmente en pruebas cortas como los 25 y 50 metros, donde se observaron mejoras significativas en la velocidad y el tiempo de reacción. Sin embargo, en las pruebas más largas, como los 400 metros, los cambios no fueron significativos. Algunos estudios encontraron mejoras en la frecuencia de brazada y en la fuerza de los músculos extensores del brazo. Estos resultados sugieren que la fuerza máxima puede beneficiar el rendimiento en natación, pero su impacto varía según la distancia de la prueba. También tenemos la velocidad en natación, como lo podemos observar en la tabla 3. Se encontraron mejoras significativas en algunas distancias, especialmente en las pruebas de 400 metros, en algunos estudios de 50 metros. Sin embargo, en otras mediciones no hubo pues, cambios significativos. Como podemos observar en la tabla, algunos estudios como el Aspen, el Aspenex, de los 400 metros pues tuvo un cambio significativo. También otro estudio pues realizado por Hirol, el rendimiento de la velocidad de nado en 50 metros libres mejoró de manera significativa tanto en la semana 6 como en la semana 12. Otro también es el estudio de Amara con los 50 metros. La frecuencia de brazada, como lo podemos observar en la tabla 4, no se encontraron diferencias significativas en la mayoría de los estudios, salvo el de Strass, donde la frecuencia de brazada disminuyó significativamente. Em, También, como lo podemos observar en la tabla, Aspenes no hubo cambios en la frecuencia de abrazadas tanto del grupo experimental ni en el grupo control. Asimismo, en el estudio de Girol no se encontraron diferencias significativas en la frecuencia de abrazada en el grupo experimental de fuerza máxima, pero sí hubo un aumento de su frecuencia en el grupo control de la semana 0 a la semana 12. Los mismos autores pues dicen que no encontraron un resultado significativo en el aumento de la frecuencia de abrazada tras 8 semanas de entrenamiento de fuerza máxima en el grupo experimental. También tenemos la longitud de la brazada, como lo podemos observar en la tabla 5. Algunos estudios reportaron aumentos significativos en la longitud de brazada, mientras que en otros no se encontraron diferencias. Tenemos la reacción de salida y viraje, como lo podemos observar en la tabla 6, se observaron mejoras significativas en la reacción de salida de algunos estudios, mientras que no hubo cambios en el tiempo de viraje en otros. Como lo podemos observar en la tabla, encontramos el de Schumann, que no hubo cambios significativos en el tiempo de reacción del taco de salida en ambos grupos, tanto el experimental como el de control. Mientras que el de Amara revelaron cambios significativos en la reacción de salida del grupo experimental tras 9 semanas de entrenamiento de fuerza máxima. Por el contrario, el de Bohr no se encontraron cambios significativos en el tiempo de reacción del grupo experimental después de la sexta semana de entrenamiento. La tabla 7 nos muestra la revisión sistemática que analizó los efectos del entrenamiento de fuerza máxima en distintas variables del entrenamiento de natación. Se encontraron mejoras significativas en la velocidad de nado, especialmente en pruebas cortas como los 25 y 50 metros. Sin embargo, hubo variabilidad en los resultados según la distancia y el estudio. No se identificaron mejoras claras en la frecuencia de brazada, pero sí en la longitud de brazada en algunos estudios. En cuanto a la reacción de salida y viraje, que el viraje son los movimientos que permiten cambiar de dirección al llegar a la pared de la piscina. Esta tuvo mejoras en algunos casos, especialmente en la reacción de salida tras entrenamientos específicos. En general, los resultados sugieren de un entrenamiento de fuerza máxima que puede beneficiar a nadadores especializados en distancias cortas, pero se requieren más estudios para evaluar su impacto en pruebas más largas. En general, el entrenamiento de fuerza máxima puede ser beneficioso para mejorar ciertos aspectos de rendimiento en natación, especialmente en la salida y en la velocidad de algunas pruebas. Por sus efectos, pues varían según la distancia y el tipo de medición de la prueba. En conclusión, el entrenamiento de fuerza máxima puede beneficiar el rendimiento en natación, especialmente en pruebas cortas, como lo fueron las de 25 y 50 metros, al mejorar la velocidad y en algunos casos la reacción de la salida. Sin embargo, aquí dice que el efecto en distancias más largas, como lo fueron los 400 metros, no fueron tan evidentes y se observa que puede aumentar la longitud de la brazada, pero sin cambios significativos en la frecuencia. Dado que los resultados dependen de la distancia y la planificación del entrenamiento en los ejercicios que se utilizaron, dice que se requieren más investigaciones para poder optimizar la aplicación en los distintos niveles de competición. Desde la fisioterapia, el entrenamiento de fuerza máxima en los nadadores debe enfocarse en varios aspectos. En términos clave, es importante tener en cuenta la biomecánica y el control motor, ya que evalúa las técnicas para poder detectar los desbalances musculares o patrones que puedan afectar el rendimiento o aumentar el riesgo de las lesiones. También es importante fortalecer grupos musculares como hombros, espalda, el core y los miembros inferiores. En cuanto a la prevención de las lesiones, aunque la natación es un deporte de bajo impacto, el entrenamiento de fuerza máxima puede generar un estrés adicional en otras áreas como hombros, zona lumbar y las rodillas. Para reducir este riesgo, se debe incluir ejercicios que fortalezcan la estabilidad escapular y el core, además de una supervisión adecuada en la progresión de las cargas y la selección de los ejercicios para poder evitar un sobreentrenamiento y compensaciones musculares.